Una breve historia de la larga vida de las plantas. Ángeles Berry y Alejandro Sequeira. A los amantes de las plantas. Introducción. Ángeles Berry. Hace tiempo se está dando vueltas en mi cabeza la idea de escribir algunas líneas con la esperanza de enmendar de alguna forma lo que considero una injusticia. Efectivamente, lo que creo que no es justo es que las plantas no se valoren como lo merecen. Por ejemplo, es un hecho que tienen un triste lugar en los currículos de enseñanza primaria y media, y también que no tengan un buen marketing como los dinosaurios, las ballenas, los osos y tantos otros animales. En fin, ya sé que puede ser una batalla difícil de ganar, pero no por eso abandono la lucha, reivindicar las plantas. Es así que, cuando cumplo mi función de docente, trato de, por lo menos, hacer pensar en ese sentido. En mis clases de primer año de las carreras de biología y bioquímica, siempre pregunto a los estudiantes por qué creen que las plantas no son dignas de atención. Entonces, esbozo unas preguntas para que, entre todos, tratemos de entender el problema y encontrar la razón de esa realidad. ¿Será porque no interactuamos con ellas en el día a día? Claramente todos los días algún elemento vegetal consumimos y aunque una persona pueda llegar a ser hipercarnívora, por lo menos alguna lechuga comerá de acompañamiento. Incluso muchos de los objetos y ropas que usamos tienen origen en el reino vegetal, es decir, que son cruciales en nuestra alimentación, vestimenta, para adornar nuestras casas y jardines, o hasta para demostrar afecto a otra persona. El caso es que todos los días nos topamos con ellas. ¿Es porque no se consideran relevantes en la sociedad y en la economía mundial? Les pregunto. Es obvio que la agricultura es una actividad que mueve millones de dólares, además de haber sido crucial en nuestra evolución como especie, ya que cuando comenzó a practicarse la agricultura, el cambio fue radical en las sociedades humanas. ¿Son relevantes desde el punto de vista de los ecosistemas? Insisto, enseguida surge la idea de que las plantas dependen, las plantas dependen todos los ecosistemas porque son las productoras primarias, es decir, las que a través de la fotosíntesis transforman la energía solar en energía disponible para los demás organismos de la biosfera. Este fenómeno no es poca cosa, ¿no? La pregunta obvia que surge después es analizar la realidad. ¿Y por qué entonces no se les otorga a las plantas el lugar que merecen? Las respuestas pueden responderse en el sentido que lo señala, entre otros, Stefano Mancuso. Este destacado investigador italiano es el director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal. Es profesor de la Universidad de Florencia y ha realizado numerosas contribuciones tanto académicas como de divulgación, que apuntan en el mismo sentido de lo que, mucho más modestamente, pretendo lograr en estas líneas. Este científico señala en su libro Sensibilidad e Inteligencia en el Mundo Vegetal, que escribió con Alessandra Viola, que el grupo de organismos que dio origen a las plantas se separó del grupo que originó a los animales, del cual obviamente formamos parte, hace más de 500 millones de años. Esto tiene como resultado dos consecuencias. Por un lado, estos dos grupos evolucionaron en caminos totalmente diferentes y la selección actuó de tal forma que resultó en organismos con características bastante disímiles. Es decir, por un lado, dio origen a las plantas y por otro, a nosotros los animales. Una de estas características típicamente vegetal, aunque no exclusiva y en la que nos insisten mucho en la escuela, es que están fijas al sustrato y no se trasladan. Este hecho puede hacerlas quedar como aburridas y que no son muy sensibles a lo que ocurre a su alrededor. Y obviamente no podemos interactuar como lo hacemos con nuestras mascotas. Sin embargo, si lo pensamos un poco, en realidad sería lo opuesto. Este concepto lo desarrolla otro importante científico, Daniel Chamovitz, en su libro Lo que las plantas saben. Este investigador de la Universidad Hebrea de Jerusalén señala que un organismo que no se mueve, si quiere sobrevivir, tiene que estar alerta todo el tiempo y monitorear constantemente el ambiente que lo rodea. Últimamente se están conociendo los mecanismos de captación y transmisión de estímulos en las plantas y también de comunicación entre ellas. Como lo señala Mancuso, las raíces de las plantas forman una verdadera red de información, tal como funciona nuestra Internet.
a través de la cual reciben y envían señales y nutrientes. Es decir, que bajo la tierra existen verdaderas carreteras de información que incluyen muchas veces la intervención de los hongos. Casi, y sin el casi, funciona como el sistema nervioso de los animales más avanzados. Es tan extraño el hecho de que su sistema nervioso sean sus raíces, que se comunican de una forma tan lejana a la nuestra, que se podrían considerar como que son de otro planeta. A decir de Mancuso, son extraterrestres que han convivido con nosotros y están en nuestro planeta desde el comienzo de los tiempos. Por otra parte, el hecho de que las plantas sean tan diferentes a nosotros, mamíferos pensantes, hace que nos cueste entenderlas del todo. Está claro que cuando más cercano desde el punto de vista evolutivo sea el grupo que se estudia, más lo podemos entender. Basta pensar en cuánto nos identificamos con nuestros primos los monos, por ejemplo. Por lo tanto, lo que no entendemos, parafraseando Paracelso, no lo podemos valorar y apreciar. Por decirlo de otra manera, el ser humano no puede dejar a un lado su antropocentrismo a la hora de entender su entorno, cosa que es inherente a su aprendizaje. Es mi intención, en las próximas páginas, contar brevemente la historia de las plantas terrestres y su evolución. Y si tengo suerte, podré colaborar en acercar un poco a esas alienígenas. No solo de dinosaurios vive el paleontólogo. Sin duda, la paleontología, es decir, la rama de la ciencia que estudia los restos fósiles, tuvo un punto alto en popularidad cuando se estrenó la película Jurassic Park de Spielberg, aunque siempre hubo una fascinación especial por esos monstruos extintos y tan peculiares como son los dinosaurios. Muchos niños, y algunos adultos también, suelen tener un conocimiento muy profundo de las diferentes especies y sus peculiaridades morfológicas. Este interés se ha tomado y reforzado desde el punto de vista comercial mediante diversos productos como libros, juguetes, ropa, etc., asociados a este grupo. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cuál era la vegetación que existía en los tiempos de los dinosaurios? ¿Era igual que la de nuestro tiempo o era muy diferente? También podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuándo comenzaron a poblar la tierra las plantas o cómo eran esos primeros pobladores verdes, si es que eran verdes. Pues bien, estas y otras preguntas son las que me gustaría comenzar a contestar. Y quizás, al mismo tiempo que se esbocen las respuestas, otras interrogantes le surgirán. Porque eso es lo interesante, siempre plantearse nuevas preguntas. Entonces, para poder responder a estas preguntas, primero se debe aclarar cómo es que tenemos información sobre la vegetación del pasado. Las plantas que vivieron en el pasado, al igual que los animales, dejan restos fósiles, y es a partir de su estudio que nos podemos asomar a la realidad de las comunidades de plantas que habitaron la Tierra en el tiempo geológico, o tiempo profundo, como nos gusta llamarlos a los paleontólogos, es decir, las personas que nos dedicamos al estudio de los fósiles. Tan profundo es ese tiempo que se nos hace difícil comprenderlo. Realmente sí ya se nos hace un poco complicado entender cómo era la sociedad humana hace unos 400 o 500 años. Pensar en cómo era la vida en el planeta hace 1, 10 o 100 millones de años es poner a trabajar a nuestra imaginación al límite. Antes que nada, se impone una definición formal de fósil. Un fósil es todo resto de organismo o de su actividad que tenga una edad mínima de 10.000 años. Los procesos por los cuales un organismo viviente se transforma en un resto fósil no son algo muy común. Lo que ocurre normalmente en la naturaleza es que luego de la muerte de los animales y plantas, sus componentes se reciclan para formar parte de otros seres, completando de esta manera un gran ciclo de la vida. Para que un organismo se fosilice, deben ocurrir procesos especiales que permitan su preservación. Por ejemplo, debe suceder que un enterramiento rápido, en un ambiente donde la energía no destruye los componentes y que los microorganismos desintegradores no puedan actuar. Cuando se da este tipo de situación,
Entonces sucede un milagro de la fosilización y si, además, posteriormente es hallado por algún paleontólogo que lo estudie, fantástico. Tendremos una especie de máquina del tiempo que nos permite transportarnos con nuestra mente a la vida del pasado. Continuando con las plantas, los restos fósiles vegetales son diversos, pero se pueden mencionar tres tipos básicos. Uno, cuando una planta se hace piedra. Esta forma de fosilización se llama petrificación o permineralización. Se produce cuando hay una sustitución lenta de la materia orgánica original que componía la planta por un mineral, por ejemplo, sílice. Este proceso se lleva a cabo debido a que la muerte de la planta ocurre en aguas ricas en sales minerales y el resultado es una excelente preservación hasta tal punto que es posible observar al microscopio los tejidos internos a través de cortes muy delgados con el mismo detalle que si hubieran sido obtenidos de ejemplares vivos. Lo que se encuentra más comúnmente como petrificación son los troncos, pero también se han hallado piñas petrificadas, por ejemplo, en el bosque petrificado de Santa Cruz, Argentina. 2. Como fotocopias. También se preservan los fósiles vegetales en forma de impresión o impronta. En estos restos quedan preservadas las estructuras externas, por eso parece como si hubiera hecho una fotocopia o impresión en una parte de la planta. Ocurre cuando, por ejemplo, una hoja cae en el agua y es sepultada rápidamente por partículas finas. Fundamentalmente se encuentran hojas, tallos finos y más excepcionalmente estructuras más delicadas como flores. En muchos casos se pueden observar algunas estructuras como la venación de las hojas que nos brindan mucha información extra. 3. Lo invisible a los ojos. Un grupo de fósiles que me resulta más fascinante, será por eso que me dedico a su estudio, está constituido por los restos que no son posibles de observar a simple vista. Efectivamente, hay órganos que las plantas producen que son microscópicos, como los granos de polen y las esporas. Aprovechando que es la línea de trabajo a la que me dedico, me gustaría contarles con cierto detenimiento las principales características de esta disciplina que estudia precisamente los granos de polen y las esporas, que se llama palinología. En realidad, la paleopalinología, es decir, el estudio de los granos de polen, esporas y otros organismos de pared orgánica, es un claro ejemplo de que el tamaño no es relevante a la hora de brindar datos sobre la vida en el pasado. En efecto, estas estructuras que miden en promedio unas decenas de micras, una micra es una milésima parte de un milímetro, tienen varias características que posibilitan realizar inferencias de las comunidades vegetales que poblaron la Tierra desde hace por lo menos 450 millones de años. Como primera condición fundamental, se puede mencionar que tienen una pared muy resistente, que permite que se conserven algunas rocas durante millones de años. Por otra parte, funcionan como huellas digitales de las plantas, es decir, que a cada tipo de planta le corresponde un tipo de polen, de forma que si encontramos el polen fósil, podemos saber qué tipo de planta lo produjo. Otra peculiaridad de estas estructuras es que son producidas en gran cantidad, por lo cual su probabilidad de fosilizar aumenta. La ventaja adicional es su pequeño tamaño. Entonces, los paleontólogos que nos dedicamos a la palinología no necesitamos de grandes vehículos ni infraestructura para realizar trabajos de extracción de fósiles en el campo. Simplemente una muestra de aproximadamente 100 gramos de roca es suficiente para que luego de procesarla en el laboratorio se nos abra un mundo de miles de granos y esporas fósiles en el microscopio. Ahora bien, ¿qué importancia pueden tener los estudios palinológicos fósiles? Como se mencionó anteriormente, a través del estudio de los granos de polen, se puede tener idea de cómo era la vegetación que existía en el pasado, lo que a su vez permite inferir el tipo de clima. En estos tiempos en que se habla mucho del cambio climático, es importante entender
cómo ha funcionado el planeta sin el ser humano para evaluar el impacto de su actividad en el presente. La palinología también tiene aplicaciones en otras áreas del conocimiento que no tienen relación con el estudio de los fósiles. Por ejemplo, se llama aeropalinología a una subdisciplina de la palinología que estudia el contenido del polen y esporas en el aire. Uno de los aportes más importantes de esta rama de la ciencia está relacionado con la medicina, especialmente con el problema de las alergias al polen o polinosis. Cuando los granos de polen entran en contacto con las mucosas del organismo, algunos de los componentes de su pared dan lugar a una reacción de hipersensibilidad que frecuentemente se manifiesta como estornudos, picazón de garganta y lágrimas. Conocer los diferentes factores que afectan la cantidad y los tipos de polen en el aire es de gran utilidad para alergistas y personas alérgicas, ya que permite evitar la exposición y hacer un uso racional de la medicación. Palinólogos en busca de petróleo. La palinología constituye una herramienta importante en la búsqueda de petróleo. En efecto, los palinólogos forman parte de los equipos de trabajo de las compañías petroleras porque pueden brindar datos relevantes en relación con la edad, ambiente y madurez térmica de las rocas que se necesita analizar como posibles generadoras de petróleo. En relación con la madurez térmica, es interesante señalar que la materia orgánica necesita de ciertos procesos físico-químicos para generar petróleo. Uno de los requisitos es que haya sido sometida a cierta temperatura que debe ser óptima, es decir, ni mucha ni poca. ¿Cuál es la relación entre la madurez térmica necesaria y los granos de polen o esporas fósiles? Las paredes de estos últimos son sensibles a la temperatura, de tal forma que cambian de color a medida que son sometidos a un aumento de este parámetro. Por lo tanto, según el color de su pared, se puede establecer qué temperatura sufrieron los sedimentos que los contenían. De esta forma, se puede evaluar si determinada roca estuvo sometida a una temperatura óptima o no para ser considerada una roca generadora de petróleo. Por otro lado, la melisopalinología es la rama de la palinología que estudia los granos de polen contenidos en las mieles. Las propiedades de la miel dependen del néctar que le da origen. El estudio de polen que contamina el néctar y aparece en las mieles permite tipificarlas de acuerdo con su origen botánico, determinando si la miel es monofloral, esto es, que proviene mayoritariamente de una misma planta, o en caso contrario, multifloral, lo que incide en su valor comercial. Dado que cada tipo de miel monofloral está definida por una serie de características como el aroma, sabor y color, y posibilitan al consumidor escoger entre las diferentes variedades de miel, la tipificación permite agregar valor al producto. Estos valores se pueden incrementar si se certifica tanto que las mieles corresponden a especies vegetales nativas de una región o a su propiedad orgánica, es decir, que las mieles provienen de colmenas no afectadas por la acción de sustancias agroquímicas o artificiales. Creo que queda claro que hay multitud de formas de acercarse al conocimiento de las plantas, tanto las que viven en el presente como también aquellas que han poblado nuestro planeta en el pasado. Esas plantas que solamente conocemos a través del registro del fósil. Ciencia forense y polen. Aunque parezca extraño, los granos de polen pueden ser la pista que resuelva un crimen. Un ejemplo ilustrativo ocurrió en Viena, Austria, en el año 1959, en donde había desaparecido misteriosamente un hombre. Durante la investigación se detuvo a otra persona que tenía motivos para asesinarlo, pero este no confesaba y el cuerpo no aparecía. Entonces, un palinólogo analizó una muestra de barro de un zapato del sospechoso. Allí encontró polen actual, producido por abetos, sauces y alisos, mezclado con el polen fósil del nogal de una edad de 20 millones de años. El cuerpo de la víctima había sido enterrado en el lugar en donde sedimentos de esa edad afloran al norte de la ciudad de Viena. Al identificarse el área en donde había estado el asesino, tuvo como consecuencia que el sospechoso confesara el crimen y que apareciera el cuerpo.
Algo similar sucedió en Romford, un poblado británico de Essex, con el caso de un hombre asesinado, pero esa vez los investigadores descubrieron al asesino basándose en el estudio de las esporas de hongos presentes en el auto y el calzado del sospechoso. Una breve historia de la larga vida de las plantas. Ángeles Berry, Alejandro Sequeira. La fascinante historia de las plantas. Página 24. Como decía el célebre genetista Dobzhansky, y como está plasmado en el mosaico en el suelo de Jordan Hall of Science de la Universidad de Notre Dame, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Es decir, si queremos entender, valorar y querer a nuestras amigas las verdes, tenemos que comprender de qué forma surgieron todas las especies de plantas que conforman la gran diversidad que presenta nuestro planeta. Si entendemos el momento, el contexto climático y geográfico, entenderemos también muchas de las características de las plantas actuales. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, cuándo y de qué grupo surgieron las plantas con flor. Esas que alegran nuestros jardines, porque no siempre hubo plantas con flor sobre nuestro planeta. De hecho, tardaron unos 140 millones de años en hacer su aparición. O también nos podríamos preguntar, ¿qué pasó con las plantas cuando cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios? Pues bien, la siguiente pretende ser una historia de plantas, de cómo algunos grupos alcanzaron su esplendor para extinguirse después. Otros aparecieron más tarde en el tiempo y tuvieron un éxito enorme, y otros se mantuvieron a flote a pesar de los cambios planetarios. Realmente, de aburrida, creo que no tiene nada. Érase una vez el planeta hace 500 millones de años. Era un planeta Tierra muy distinto al que conocemos. Hay que imaginarse que los continentes desnudos eran las rocas y nada más que las rocas. Quizá alguna cobertura con un tipo de alga comenzaba a dar un verde muy tenue a los futuros suelos. Eran condiciones muy difíciles para la vida. Las temperaturas eran extremas, hacía mucho calor durante el día y las noches eran heladas. La erosión no dejaba que se formaran microclimas como para que algún organismo acuático se atreviese a colonizar la Tierra. Sin embargo, parecería que la vida siempre se ha empecinado en buscar nuevos rumbos, evolucionando hacia lo desconocido. Entonces, las algas comenzaron su evolución hacia el continente. Y así comenzó todo. Era un viaje de muchos millones de años hasta nuestros días, y los procesos evolutivos producirán formas y funciones que si miramos bien, veremos que son maravillosas. De a poco comenzaron a aparecer estructuras nuevas que se seleccionaron favorablemente como para poder resistir el tan hostil ambiente terrestre. Por ejemplo, apareció una capa protectora, la cutícula, muy favorable para evitar la desecación, pero a su vez permite el intercambio gaseoso a través de pequeños poros llamados estomas. También aparecieron tejidos capaces de transportar el agua desde el suelo hacia toda la planta, xilema, y otros tejidos capaces de transportar las sustancias elaboradas a partir de la fotosíntesis, floema. Y no faltaron las primeras estructuras como un tallo subterráneo, rizoma, y pequeñas raíces para la fijación y absorción de agua, rizoides. Pues sí, eran pequeñas plantas, pero con todo un arsenal para sobrevivir en ese medio ambiente y la enorme capacidad de cambiar radicalmente nuestro planeta. Efectivamente, estas minúsculas pioneras permitieron que otras especies pudieran desarrollarse, poblar la Tierra y comenzar a darle el aspecto que conocemos ahora. Tal fue su éxito, que se observa un incremento en el número de familias de plantas en los primeros miles de años después del desembarco inicial, e incluso parece que la competencia entre los diferentes grupos fue bastante fuerte y sobrevivieron aquellas especies que estaban mejor adaptadas para sobrevivir en el medio terrestre. Esa competencia debió ser muy dura, ya que no hay que olvidarse que, a diferencia de los animales que tienen diferentes roles en la cadena trófica, todas las plantas compiten por los mismos recursos, es decir, agua, luz y algunos elementos del suelo. Juntos, hace unos 700 millones de años, en la era conocida como neoproteozoica, la vida solo existía en los océanos,
y aún no existían organismos multicelulares. Los primeros registros de organismos formados por muchas células tienen una edad de 635 millones de años. Muchos científicos, como Susana Magallón de la Universidad Nacional Autónoma de México, opinan que ancestros de plantas y hongos lograron conquistar la Tierra asociándose de una forma similar a los líquenes modernos. Simbiosis formadas por hongos y organismos fotosintetizadores como cianobacterias o algas, que son capaces de vivir en condiciones de sequedad y temperaturas extremas. Aquellos antepasados lograron un acuerdo que los volvió sumamente poderosos. Los hongos dieron a las plantas un lugar húmedo que las protegía del ambiente terrestre, y éstas los alimentaron con los nutrientes que fabricaban mediante fotosíntesis. En la actualidad, las asociaciones entre plantas y hongos siguen siendo claves para el desarrollo de las especies de ambos reinos, tanto en las cooperaciones con las que se dan en los líquenes como en las que establecen ciertos hongos con las raíces de la mayoría de las plantas micorrizas. El éxito de la vida se basa principalmente en asociaciones. También aparecieron tejidos capaces de transportar el agua desde el suelo hacia toda la planta, xilema, y otros tejidos capaces de transportar las sustancias elaboradas a partir de la fotosíntesis, floema. Los primeros bosques y la revolución industrial. Transcurrió el tiempo y esas primeras plantas pobladoras, así como hicieron las poblaciones humanas pioneras que descubrieron tierras inexploradas, comenzaron de a poco a diversificarse y a desarrollar estructuras aún más adaptadas para vivir en el continente. Una de las novedades que tuvo un gran impacto fue la aparición de la hoja. Efectivamente, las plantas más primitivas no tenían hojas y la función de fotosíntesis la cumplía probablemente un tallo verde. David Belling, en su libro The Emerald Planet, afirma que las hojas son increíbles estructuras que les permiten a las plantas poder realizar la fotosíntesis. Esta simple innovación demoró 40 millones de años en aparecer y en desarrollarse en el mundo vegetal, pero tuvo como consecuencia la transformación del clima del planeta. La aparición de la hoja fue responsable de la generación de oxígeno atmosférico y de que haya llegado a una concentración de 30%. Actualmente es del 21%. La hoja es como la rueda. En efecto, los seres humanos tardaron en inventar la rueda, pero luego que se ocurrió este hecho, la forma y función básicamente se mantienen desde esas primeras épocas hasta la actualidad. Esta estructura eficiente mostró ser tan buen invento que podrá haber ruedas de las más diversas, tanto de piedra, de madera o las sofisticadas de la Fórmula 1, pero nadie dudaría en identificarlas como una rueda. Con las hojas, dice Berling, ocurrió lo mismo. Tardaron algunos millones de años en aparecer, pero se mostraron como una estructura capaz de cumplir muy bien su función fotosintética y a pesar de la gran diversidad de formas, tienen básicamente el mismo diseño. Aunque en realidad se hace difícil reconocer a las espinas de las tunas como hojas, pero la comparación resulta interesante. De esta manera, con todas las grandes innovaciones estructurales cada vez más eficientes, las plantas lograron alejarse de los cuerpos de agua de donde se originaron y además pudieron crecer más allá, llegar a un porte arbóreo y hasta formar bosques. Hace unos 350 millones de años, es decir, en el periodo carbonífero, la configuración de los continentes era muy diferente de la actual y eso tenía consecuencias muy importantes en el clima. Las masas de tierra estaban unidas y aquí en el sur ocurría una glaciación muy importante. Por ejemplo, en buena parte de lo que sería actualmente Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, existían glaciares como los que ahora se pueden encontrar en las latitudes muy altas, como en el sur de Chile o el norte de Noruega. Pero en las zonas más cercanas de lo que sería el Ecuador en ese momento, es decir, en climas más tropicales, por ejemplo, en lo que ahora serían Estados Unidos y parte de Europa, existían tierras bajas en donde se desarrollaban pantanos. Allí crecía una vegetación exuberante que producía una cantidad de biomasa que los microorganismos, un poco diferentes a los de la actualidad, no podían descomponer. Tanta fue la producción vegetal y por lo tanto la fotosíntesis que se observan un aumento en el oxígeno atmosférico como nunca había conocido el planeta antes. Toda esa materia orgánica que no podía volver a los ciclos de la materia en general se iba depositando en los fondos de esos pantanos,
que luego se fueron hundiendo y sufriendo diferentes procesos hasta formar lo que ahora conocemos como carbón. De forma que el carbón, que posibilitó el desarrollo de la revolución industrial a fines del siglo XIX, tuvo su origen en las plantas que vivieron en el Carbonífero, y de ahí su nombre. Es decir, que cuando quemamos un trozo de carbón, estamos liberando el dióxido de carbono de la atmósfera de hace 300 millones de años que captaron las plantas de esa época. El fin de unos gigantes. Los bosques, por definición, están compuestos por árboles. ¿Qué se supone que sea un árbol? ¿Qué se supone ser un árbol? Tener mayor tamaño puede tener sus ventajas, pero también puede representar problemas. Una ventaja adaptativa puede ser, por ejemplo, captar la luz solar antes que otras plantas de porte menor. Los problemas quizás surjan por el hecho de que puede ser costoso en términos de gasto de energía mantener un sistema eficiente de conducción de agua y nutrientes para toda la planta. Una serie de hechos que ocurrieron hace 350 millones de años, es decir, en el anteriormente mencionado Carbonífero, ilustra un poco la vida de esos primeros árboles, que se las arreglaron para, con una organización relativamente primitiva, llegar a tamaños importantes. Pero parece que, si lo analizamos ahora, resultó una estrategia un poco audaz, por decirlo en términos humanos, porque está claro que no existió ninguna intención ni decisión por parte de las plantas. Como ocurrió muchas veces a lo largo de la historia de la vida, algunos de los grupos de plantas que por millones de años fueron exitosas en un contexto ambiental dado, en determinado momento en que las condiciones geográficas y por lo tanto climáticas cambiaron, no pudieron sobrevivir. Es el caso de aquellos parientes de los helechos que eran del mismo grupo que las actuales selaginelas y licopodios, que generaron tanta materia de origen vegetal al principio del Carbonífero y finalmente se extinguieron. Es el fin de esos majestuosos árboles primitivos que parecen haber llegado al límite de sus capacidades estructurales, de tal forma que estaban tan íntimamente adaptados a esos pantanos de la que entonces era la franja ecuatorial, que cuando cambió el contexto no lo soportaron. Las peculiaridades del sur. Es interesante detenerse en ese momento de la historia del planeta para analizar lo que sucedió en el sur de la masa continental única, es decir, lo que se denomina Gondwana. Al final del Carbonífero y el principio del Pérmico, la Tierra estaba saliendo de una época glacial para pasar a un clima más templado, lo que resultó en una mayor diversidad de la vegetación y en el comienzo del desarrollo de una flora muy particular. Especialmente en la región que comprende lo que ahora es América del Sur, existían algunos mares y cursos de agua y se desarrollaba una vegetación con diferentes estratos que produjo una biomasa vegetal, como ocurrió en los trópicos un poco antes, que formó el carbón. Ese carbón se ha utilizado para generar energía por parte de Argentina y Brasil. Una de las plantas más características de estas tierras eran unas gimnospermas que tenían las hojas en forma de lengua y por eso se les nombró Glossopteris. Glosso en griego significa lengua. Otra peculiaridad es que tenían una distribución que se extendía por varios de los continentes que ahora forman América del Sur, África, Australia, India y Antártida. Los restos fósiles de estas plantas influyeron decisivamente a apuntar una de las teorías geológicas más importantes en la actualidad, como lo es la deriva continental. Esta teoría sostiene que la corteza terrestre está compuesta por numerosas subdivisiones llamadas placas y que se han movido a lo largo de la historia de la Tierra, de manera que la configuración geográfica actual de nuestro planeta no siempre ha sido como la observamos hoy en día. Volviendo a estas peculiares plantas con hojas en forma de lengua, fueron una de las primeras evidencias que hicieron pensar en que los tiempos en los que ellas habitaban, los continentes debieron estar unidos. En efecto, es muy difícil explicar de otra forma cómo pudieron tener esa distribución geográfica tan amplia, ya que los continentes en los que se encontraron sus restos fósiles los separan vastos océanos. Los desiertos se imponen. Los cambios que ocurren entre 290 y 250 millones de años, es decir, en el Pérmico, están vinculados con los movimientos de las placas que forman la corteza terrestre. Los continentes se movieron hasta alcanzar una unión más marcada y conformaron la Pangea en su máxima expresión. También se desarrollaron, por ejemplo, algunas cadenas montañosas como los actuales Apalaches en Norteamérica. Es decir, en el Pérmico la configuración era tal que existía una gran masa unida.
lo que tuvo como resultados menor cantidad de costas. A su vez, esta disposición de las masas continentales provocó una agudización muy importante, de forma que se postula que el planeta pasó de una condición muy fría, ice house, a una muy caliente, hot house, en relativamente poco tiempo. Esta situación del pasado resulta interesante como posible modelo en la hipótesis de un calentamiento del planeta, ya que podríamos mostrarnos cómo responde la vida ante un aumento de temperatura. Supone una oportunidad única de ser espectadores de ese proceso que ocurrió durante millones de años y no solamente de un periodo acotado como cuando se analizan los datos de tiempos históricos. La vida casi desaparece sobre la Tierra. ¿Y a las plantas cómo les fue? En un momento de la historia de la vida, al final del Pérmico, hace 250 millones de años, la gran mayoría de las especies de animales, sobre todo marinas, se extinguieron, un 95%. Fue un golpe terrible. Realmente fue un cuello de botella en el que casi se resetea la vida. Importantes grupos de animales que poblaban los mares, de repente, desde el punto de vista geológico, claro, desaparecieron. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la causa de tan importante evento? Varias son las razones que se postulan para explicar este importantísimo acontecimiento. Por ejemplo, los cambios climáticos y las erupciones volcánicas. Sin embargo, hay fuertes indicios de que haya sido un meteorito que impactó en lo que actualmente es la Atlántida, el origen de lo que se llamó la crisis o extinción del final del Pérmico. Y en este desastre biológico, ¿qué ocurrió con las plantas? Pues ellas no fueron insensibles a los fenómenos generales. Esto se puede observar claramente en los datos que han analizado diversos autores como Cleal y Cascales sobre la diversidad. En estos se puede apreciar que la cantidad de familias de plantas terrestres decrece en ese momento, pero de todas formas el fenómeno no parece ser tan catastrófico como lo ha acontecido con la fauna marina. Hace ya bastante tiempo, el investigador Andrew Knoll propuso que las plantas tienen características diferentes a los animales y por lo tanto quizás podrían sobrevivir a eventos catastróficos de mejor manera. Por ejemplo, tienen estructuras como las semillas que pueden ser capaces de resistir hasta que el ambiente sea favorable. Muchas también tienen una plasticidad tal que son capaces de generar un nuevo individuo a partir de cualquier parte de la planta. Eso lo comprobamos cada vez que sacamos un gajo, es decir, un trozo de tallo, lo plantamos y vuelve a nacer un individuo completo. Esta condición es muy interesante ya que un mismo individuo, aunque no se reproduzca sexualmente, puede llegar a propagarse indefinidamente y de esta forma ser teóricamente inmortal. Y otra característica muy vegetal, aunque no exclusiva, es su organización modular, es decir, la repetición de las estructuras varias veces, sin una concentración en partes únicas de órganos, como es el caso, por ejemplo, del cerebro de los animales. Probablemente esta condición surgió como una adaptación al hecho de estar fijas al suelo, ya que si un depredador deteriora una parte, no es limitante para la supervivencia, porque otras partes de la planta pueden realizar las mismas funciones. Debemos imaginarnos un escenario en donde posiblemente hayan quedado refugios y al mismo tiempo muchos nichos vacíos, así que las plantas pudieron colonizarlos, quizás en una nueva posibilidad de colonizar la Tierra, pero no como lo hicieron en los primeros tiempos a partir de los ancestros algales, sino a partir de los grupos que lograron sobrevivir a la catástrofe. Sea como haya sido, el caso es que, por suerte, las plantas terrestres se las arreglaron para sobrevivir al infierno que debió haber sido la Tierra en ese momento. Después de todo, no les fue tan mal. Y otra característica muy vegetal, aunque no exclusiva de las plantas, es su organización modular, es decir, la repetición de las estructuras varias veces sin una concentración en partes únicas de órganos, como es el caso, por ejemplo, del cerebro de los animales. Probablemente esta condición surgió como una adaptación al hecho de estar fijas al suelo, ya que si un depredador deteriora una parte no es limitante para la supervivencia, porque otras partes de la planta pueden realizar las mismas funciones.